hitos pues, universales o importantes, o hitos de la ciencia, que no van a cambiar ya, pues, entonces son, obviamente para cosas más actualizadas, pues no va uno ahí a eso básico. Y inclusive las notas que yo les envío, pueden leerlas si las leen en la página web, es mejor. Ustedes pueden aumentar el tamaño de la letra y pueden hay algunas letras que cuando ponen ustedes el cursor, si la presionan les explica un poquito más en la versión de la página web, pero pues no así en el PDF que yo les envío. Bueno, sí pueden ver ahí la presentación. Sí, profe. Sí, gracias. Si tienen alguna pregunta, interrúmpame en cualquier momento. Pueden decir pregunta o algo así. Bueno, vamos a empezar. Diciendo, ustedes saben, el material genético en las células puede existir en dos estados, un estado condensado o uno relajado, digámoslo así. Ahí en A se ve del lado izquierdo una célula en mitosis, ya en la parte final de mitosis, y parecen dos arañas que se tocan por las patas. Cada barra de esa pues es un cromosoma, y están siendo jalados por el uso mitótico hacia polos opuestos de la célula, y para poder dividir a los cromosomas pues se tienen que condensar a su mayor grado posible. Y del lado izquierdo está, digamos, trata de ilustrar cómo se encuentra el DNA en una célula que no está en mitosis. Entonces, si no está en mitosis, decimos que está en interfase, y aquí el DNA no está condensado, sino que está relajado para que pueda expresarse, es decir, se pueda sintetizar RNA de todos tipos a partir de la información del DNA. Y obviamente sigue habiendo algunas partes condensadas, pero la gran mayoría es como una red de pescador pues relajada, ¿no? Y abajo está la imagen. En realidad esa no compactación de la célula que no se divide, según dice ahí, está un poco exagerada. O sea, si uno le pone un fluoróforo a las células y las ve al microscopio, en realidad se ve como un huevito liso todo. Y cuando la célula va a entrar a mitosis, en las etapas iniciales, entonces se ven como deditos, un poco como lo que se ve aquí, ¿no? Como que se empieza a condensar, pero en general es así como un huevito liso. Y esa cromatina relajada es la eucromatina, y la condensada es heterocromatina. Supongo que estos términos les son familiares, ¿no? En la clase pasada vimos que el DNA pues, es un polímero de nucleótidos, de 4 tipos de nucleótidos que difieren entre sí solo por uno de los 3 componentes. Aquí vemos el fosfato y el azúcar, más la base nitrogenada. Ya vimos qué átomos, cuántos átomos tiene, cómo se denominan, si son primas o no, qué átomo de la base se une a qué átomo del azúcar, el fosfato a qué átomo del azúcar se une. Todo eso traten de aprenderlo, facilita much'as cosas. Vimos que la molécula de DNA es una molécula asimétrica que tiene un extremo 5',
definido por la presencia del único fosfato libre, y un extremo 3' caracterizado por la presencia del único OH libre en el carbono 3' del azúcar, ¿no? Todos los demás OHs y fosfatos se encuentran enlazados, formando enlaces covalentes para unir las unidades entre sí. También dijimos aquí abajo a la izquierda que la molécula de línea es una molécula de 2 cadenas o hebras unidas entre sí por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, y dijimos que siempre se une hay 2 categorías de bases, unas de 2 anillos grandes y otras pequeñas de un anillo, y siempre se unen para mantener equidistantes las hebras, una pequeña con una grande, C con G, una grande A con T. Y siempre para cumplir con la regla de Chargaff, que fue quien la describió inicialmente, pues Watson y Crick, esto ya se conoce como el apareamiento Watson-Crick, ¿no? Siempre, si en una hebra hay una A, en la siguiente hay una T, o una G con C. También dijimos que la hebra es antiparalela. Si una hebra tiene su extremo 3' enfrente, para que embone el apareamiento muy bien, tiene que ser el extremo 5'. Obviamente, si tenemos en una hebra un extremo 3', pues el otro va a ser 5'. Entonces, definiendo uno de los extremos, conociendo uno de los extremos, podemos definir los otros 3, ¿verdad? Si uno es 5', pues el otro va a ser 3'. Y como es antiparalela, pues el que esté enfrente va a ser 3'. Y por lo tanto el otro es 5'. También dijimos que las 2 cadenas no forman una escalera recta como está aquí, sino que forman una hélice. Las hélices son muy populares en las estructuras en biología. Y que esta hélice forma un surco mayor y un surco menor. Entonces no es simétrico cada vuelta. Son 10.4 pares de bases por vuelta. Dijimos que las bases son planas, aquí representadas por verde, y entonces sí se nos forma algo muy parecido a una escalera de caracol en nuestra vida diaria. Pues se conoce cristal, se conocen las distancias moleculares, vean, 0.34 nanómetros entre un fosfato y el otro. Todas las unidades se forman por un enlace fosfodiéster, en donde el fosfato, alguien podría cerrar su micrófono, alguien lo tiene abierto, si me hace favor. Entonces el fosfato va a formar 2 enlaces éster, uno con un OH de un nucleótido y otro con el siguiente, ¿no? Entonces el fosfato forma parte de un nucleótido, cuando se une es el primer enlace éster, y luego cuando se une ese nucleótido al último de la cadena, se forma el segundo enlace éster, y entonces tenemos una cadena de polinucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, ¿no? Bueno, pues eso ya lo sabemos muy bien. Aquí empezamos con lo nuevo, y les digo, un poquito más clarito, son generalidades. Fue una gran sorpresa ver que nuestros genes estaban partidos. En esta organización de los genes en el genoma fue pues completamente inesperada. No se observa en los organismos sencillos en los que se empezó el estudio del genoma, ¿no? Como virus, bacterias, sino que es característico de eucariotas, y la levadura casi no tiene o sea, los eucariotas simples tampoco es muy común. Pero el caso es que un gen, digamos, que codifica para esta proteína, beta-globina, como ejemplo, pues tiene 430 aminoácidos, se requieren 1300 nucleótidos pero para su síntesis, ¿no?
ustedes saben, son 3 nucleótidos por aminoácido, simplemente 430 por 3. Pero resulta que estos 1300 no están continuos en el gen, están continuos en el RNA mensajero que utiliza el ribosoma como templado para hacer la proteína. Pero en el genoma, este gen, pues esta secuencia está dividida en 3. Está la primera parte en amarillo, después hay una secuencia rara que no es continua y luego viene la segunda parte en amarillo y luego la tercera parte. Entonces, a esas partes amarillas se llaman exones. En la parte, aquí dice la parte que codifica para las proteínas. Podemos dejar esa definición por el momento, pero se puede extender de otra manera la definición, ¿no? Y a las secuencias intermedias se llaman intrones. Entonces, cuando la RNA polimerasa sintetiza el RNA mensajero para hacer esta proteína, creo que Salvador tiene su micrófono abierto, si lo apaga, por favor. Entonces, la RNA polimerasa tiene que sintetizar las partes amarillas y las blancas, todas corridas, y después ese RNA se tiene que procesar, sufre un proceso de maduración en donde se eliminan estas secuencias intermedias y las secuencias amarillas, que son los exones, se unen covalentemente entre sí. Este es un proceso que se llama splicing, que vamos a ver en su momento, ¿no? Aquí dice que hay aproximadamente 24,000 genes. Este número varía en humanos. Creo que ahorita se dice que hay 21,000, pero bueno, pues por ahí andamos. Ya les comentaba hace un momento que el DNA de los organismos no se encuentra como doble hélice realmente, sino que se encuentra en complejo con proteínas de 2 tipos, ahorita vamos a ver, y entonces a ese complejo se llama cromatina, ¿no? Cromos de cromo color, se puede pintar con algunas moléculas, con algunos compuestos, y a la molécula individual le llamamos cromosomas, ¿no? El genoma completo de una bacteria, pues es un solo cromosoma circular, y el genoma completo de los seres humanos pues son 46 cromosomas en cada célula, ¿no? La mitad viene del padre y la mitad de la madre. Ustedes saben que en los eucariontes casi todo el DNA de la célula se mantiene en el núcleo. Entonces los eucariontes tienen un núcleo verdadero, una estructura, una célula dentro de una célula, ¿verdad? Tiene una estructura interna limitada por una membrana que tiene pues, las características que vimos el semestre pasado, ¿no? Es una licapelídica, es muy parecida a como vimos, y en su interior está el genoma, ¿no? Y digo casi todo. ¿Alguien me puede decir en qué otra parte de la célula hay DNA de una de nuestras células? ¿En la mitocondria? La mitocondria, ajá. Entonces ese organelo tiene, y hay un montón de mitocondrias en nuestra célula, ¿no? La mitocondria se propone que era un individuo de vida libre que fue tragado por el precursor de los eucariontes, más del grupo de las arqueas, y pues la asociación fue feliz para ambos sobrevivieron y bueno, aquí estamos. Y curiosamente el genoma de las bacterias es pues una molécula circular, ¿no? Como es el de las bacterias, entonces son un buen apoyo. Bueno, aquí vemos una microscopía electrónica. Vean, ahí está la barra abajo de 2 micras que muestra el núcleo
muestra una célula, pero como pueden ver, pues el núcleo es casi toda la célula. Vean el citoplasma, qué chiquito queda aquí en el bordecito. Acá hay más, pero mira, aquí está el límite de la célula y pues sí hay citoplasma, pero en muchas células el núcleo es tan grandote que el citoplasma ya es una bandita que lo rodea. En el núcleo es donde se almacena nuestro sujeto de estudio, que es el DNA, bueno, la cromatina. Y aquí distinguimos dos tipos de cromatina. Una, esta es microscopía electrónica, una que es más en las orillas, se ve más negrito, eso significa que es más electrodenso, y eso es heterocromatina. Entonces la heterocromatina se ubica en la periferia, y la otra eucromatina se ve menos densa, es cromatina relajada. Esa estructura negra es el nucleolo, es una estructura que no está separada, no tiene su propia membrana dentro del núcleo, pero hay principios físicos interesantes que causan una separación de fases. Entonces, prácticamente son dos espacios independientes. El nucleolo tiene su propia composición distinta al área, volumen que le rodea del núcleo, ¿no? Y en el nucleolo es donde se hacen los ribosomas. Bueno, aquí convergen las partes de diversos cromosomas en donde hay genes que codifican para el RNA ribosomal. Convergen aquí. Aquí se transcriben, se hace el RNA ribosomal, se procesa y el producto se ensambla con proteínas que llegan al citoplasma y se forman las dos unidades precursoras del ribosoma. Eventualmente salen al nucleoplasma y al citoplasma. Y el nucleolo es muy prominente, se puede ver en un microscopio así muy de mi alegría, ¿no? Sin este poder de la microscopía electrónica. Aquí está la misma imagen. Tenemos el nucleolo, lo que está más azulito es la heterocromatina periférica. Aquí lo azulito más claro es la eucromatina, cromatina relajada. La membrana nuclear es una doble membrana. Aquí abajo dice membrana interna del núcleo y la membrana externa. Esta membrana externa es continua con el retículo endoplásmico y la interna ya no. Dado que hay mucho intercambio de material entre el núcleo y el citoplasma, pues tiene que haber comunicación y eso es a través de estos poros nucleares. Los poros nucleares cruzan las dos membranas y permiten el paso de material del núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo, con señales y todo como medio vimos el semestre pasado. No es una coladera, no son hoyos que deja pasar todo, es una red fibrosa que forma una especie de gel y cosas por abajo de 40, 50 kilodaltones difunden libremente. Entonces todos los nucleótidos, aminoácidos, etcétera, todo lo que sea menos de 40 kilodaltones, seguro está en equilibrio entre el núcleo y el citoplasma. Pero más arriba, entonces tenemos que derretir ese gel, esa barrera física para pasar de un lado al otro. Y eso lo hacen unas proteínas que se llaman carioferinas, que reconocen señales de exportación o importación nuclear. Bueno, aquí también vemos en esta imagen el centrosoma. El centrosoma es la estructura del núcleo que organiza todos los microtúbulos. Entonces, como pueden ver, estas rayitas verdes representan microtúbulos que van a ser muy importantes para repartir los cromosomas mitóticos. Entonces, en una célula en interfase, en cualquier fase del ciclo celular, excepto en mitosis, pues solo tiene un centrosoma. Bueno, en realidad en algún momento del ciclo se duplica, curiosamente es en fase S, igual que el genoma, y ahí se quedan los dos pegaditos y un poco antes de entrar a mitosis, uno de los dos migra al otro lado y forma un sistema de microtúbulos parecido a este,
se rompe la membrana nuclear y eventualmente los cromosomas quedan en contacto con esos microtúbulos para separarlos, ¿no? Bueno, poquito de... les decía que actualmente ya se conoce la secuencia de muchos genomas, del genoma de numerosas especies. Y pues vean cómo aquí la mayoría de los genes están aquí, en este ejemplo al menos, están preferentemente en una de las hebras, pero en la otra también, en la de arriba, vean cómo los genes están representados por las barritas de color. Entonces, en la de arriba, aquí hay un gen, aquí hay otro, luego no hay nada, todo esto, porque los genes están abajo, y luego otra vez arriba y arriba. Entonces, básicamente los genes pueden estar en cualquiera de las dos hebras. Y dado que, como hemos visto, la molécula de DNA es asimétrica, pues el gen, para que sea gen, tiene que ser leído, la información tiene que ser leída del extremo 5' al 3', no al revés, ¿no? Entonces, digamos que la secuencia de un gen la podemos leer de 4 maneras diferentes, pero solo una es la que tiene un significado biológico. Y bueno, la gente cuando empezaron a secuenciar el DNA se pensaba, pues, o siempre ha habido esta idea de qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Qué es lo que nos hace tan especiales. Y pues no sabemos, ¿no? Para empezar, no creo que seamos tan especiales, somos una especie más que estamos aquí. Pero, pues sí, nos consideramos más sofisticados que una bacteria, una levadura. Y se ha tratado de ver, pues, qué puede explicar esta sofisticación mayor del ser humano, ¿no? Pero, pues, no es la cantidad de DNA, porque sí tenemos 200 veces más que la levadura, pero tenemos 30 veces menos que algunas plantas y anfibios. Y hay una amiba que tiene 200 veces más DNA que nosotros. Entonces, la cantidad de DNA no correlaciona con el grado de evolución de una especie. El número de genes y número de cromosomas, pues tampoco, porque la levadura, vean, tiene 6.300 genes en 16 cromosomas. Una carpa puede tener más de 100 cromosomas. Pues no. Y los genes que tenemos, digamos, hay cierta correlación entre el número de genes y el grado de evolución. Drosófila, la mosca drosófila y el C. elegans tienen valores como ahí intermedios, ¿no? 16.000 y nosotros tenemos como 21.000. Pues bueno, pues no es tan diferente, ¿no? El número de cromosomas, vean qué chistoso se organiza aquí el genoma. Hay dos venaditos que son muy parecidos fenotípicamente. Y cuando analizan su genoma, uno tiene un montón de cromosomas. Y el otro tiene muy poquitos. Entonces, como que pues se han fusionado toda esta información, los cromosomas, se han fusionado los distintos cromosomas para generar un cromosoma mucho más grande. Entonces, tampoco pues el número de cromosomas se relaciona con el grado de evolución. También me parece interesante ponerlo porque es, digamos, algo que se ha obtenido de los esfuerzos de secuenciación. Vean la densidad de genes. Nuestro genoma es un poquito triste porque aquí la barrita nuevamente es de color naranjita, es el gen. Entonces tenemos un gen y luego un vacío, ¿no? Puras secuencias repetidas. Y luego acá hay otro gen, y luego otro espacio vacío y otro gen, ¿no? En cambio, la levadura, ese sí no desperdicia nada. Está un gen tras otro y otro y otro y otro y otro. Y curiosamente así son el genoma de bacterias, de la mitocondria también. La mitocondria, el genoma de la mitocondria, los genes están muy cerca unos de otros. La densidad de genes es muy alta
comparado con el genoma nuclear. El primer cromosoma humano en ser secuenciado fue el número 22, en 1999, y pues los investigadores fueron inteligentes, escogieron el más chiquito de todos, ¿se acuerdan? La vez pasada les mostré una imagen con todos los cromosomas ordenaditos del 1 al 22, y el 22 es un corpúsculo, ¿no? Una cosa que da vergüenza, muy chiquito, pero pues está enorme, tiene millones de nucleótidos, y fue pues el más sencillo de secuenciar. Aquí tenemos el cromosoma mitótico, luego aquí está el 10% del cromosoma, tiene 40 genes, luego se va haciendo un zoom, ¿no? Hacia abajo, el 1% del cromosoma tiene ya los genes, y si nos enfocamos en un gen, vemos esta organización que les decía, ¿no? En donde tenemos genes divididos. Los exones, que es la región que codifica para la proteína, pues son estas cajitas rojas. Entonces, en este caso, del ejemplo que están poniendo aquí, tenemos pues muchas cajitas muy lejos entre sí, y tenemos una secuencia reguladora en amarillo. Estas secuencias reguladoras es lo que llamamos promotor, y determina si se transcribe o no este gen. Entonces la RNA polimerasa, que es la enzima que transcribe los genes, pues no se pega al DNA de forma aleatoria, ¿no? Hay toda una maquinaria molecular que recluta la polimerasa cuando se tiene que transcribir. Y bueno, pues luego se hace el mensajero, se hace la proteína y se pliega, etc., ¿no? Estos son algunos datos algunas conclusiones que se han sacado de los esfuerzos de secuenciar nuestro genoma. Les decía, aproximadamente tenemos como 21,000 genes. Tenemos el gen más grande que tenemos, más largo, más grande, que codifica para una proteína, es de 2.4 millones de pares de nucleótidos. Está enorme, ¿no? Ahora, el tamaño promedio para los genes que codifican para proteínas es de 27,000 nucleótidos. Qué diferencia, ¿verdad? He visto algunas notas de algunos artículos en donde hablan de genes tan grandes que no se pueden transcribir en un solo ciclo celular. Es muy interesante. Hay gen con el menor número de exones. Hay genes que solo tienen un exón, vamos. Y el gen que más exones tiene son 178. Imagínense, 178 cajitas que hay que transcribir junto con los intrones y luego pegarlas sin cometer un solo error, ¿no? La media de número de exones por gen es de 10.4. Perdón, curiosamente es el número de nucleótidos por vuelta. Curioso, ¿verdad? El exón más grande, 17,000 pares de nucleótidos. El tamaño medio, 145. Y tenemos un montón de genes de RNA que no codifican. Entonces, acuérdense que hay diversos tipos de RNAs, y pues los genes que codifican para RNA mensajero, luego se hacen proteínas a partir de ellos, pero hay muchos RNAs que tienen una función muy importante en la célula, y el RNA es el producto final. Entonces tenemos, dice ahí, aproximadamente 9,000 de esos genes. Y vean lo impresionante del siguiente renglón. Tenemos más de 20,000 pseudogenes. Entonces, acá abajo está la definición de un pseudogen.
es una secuencia de DNA que es muy parecida a la de un gen funcional, pero contiene mutaciones numerosas que previenen su expresión o función. Muchos pseudogenes surgen de la duplicación de un gen funcional, seguido de la acumulación de mutaciones dañinas en una copia a lo largo del tiempo. Y la célula lo puede tolerar porque ya tiene una copia que hace la función para la célula. Y en ocasiones estos genes duplicados tienen destinos más interesantes, ¿no? Se adquieren funciones ligeramente diferentes del original y eso pues es una contribución para la célula. Ahora, lo que sigue también es realmente impresionante. Porcentaje de secuencias de DNA en exones. Secuencias que codifican para proteínas. Vean, un minúsculo 1.5% de nuestro genoma codifica para proteínas. ¿No es impresionante? Del 100% de nuestro DNA, solo el 1.5% codifica para proteínas. Esto no incluye, me parece, a los intrones. Ya cuando se consideran los intrones, entonces ya crece un poquito el porcentaje, pero la parte codificante es muy pequeña. Entonces, a lo mejor por eso, pues las mutaciones, por diversas causas físicas o químicas, a lo mejor no tienen un efecto tan dañino como podría ser. Ahora hay otras secuencias que son altamente conservadas, 3.5, que no codifica para proteínas, pero están conservadas. Y vean también lo último, es algo que llama mucho la atención. Elementos repetitivos en alto número de copia, aproximadamente el 50%. O sea, de entradita, la mitad de nuestro genoma está formado por secuencias pequeñas que se repiten n veces. Y por mucho tiempo se le llamó DNA basura, pero bueno, igual y puede ser porque no conocemos su función. Esta figura, yo no sé por qué ya la sacaron del libro de la versión 2015, pero me parece que es una representación interesante, ¿no? Entonces, vean, si empezamos a verlo de abajo arriba, secuencias repetidas es el 50%. El otro 50% de nuestro genoma son secuencias únicas. De las repetidas hay muchos tipos, líneas, cines, transposones, muchos términos. Y de las secuencias únicas, lo más impresionante es esta barrita roja. Entonces, esto representa el 1.5% que codifica para proteínas. Solo este porcentaje forma las cajitas que vimos de los exones en los genes. Si consideramos los intrones, pues ya sube como que 22%, ya lo rosita. Y luego también tenemos un buen porcentaje de 50 o 38%, que son secuencias no repetitivas, que no son ni intrones ni codones, ¿no? Entonces, les digo, mucho de estas secuencias se considera DNA basura, pero pues puede ser simplemente ignorancia. En muchos casos ha sido ignorancia y con el tiempo se han ido estableciendo algunas funciones, pero sí sorprende de entrada, ¿no? Y les decía, el genoma de una bacteria y de las levaduras, ahí no hay espacio para desperdiciar, ¿no? Entonces, todas estas cosas repetidas y todo este crecimiento del genoma se ha dado con la evolución y con los años, millones de años, y no sé si sea benéfico o sea que se pudo tolerar, pero aquí estamos, así es este asunto. Perdón. Entonces, en cuanto a la secuenciación del genoma, pues primero se hizo
pues se tenían resultados crudos, y ya se continúa refinando. Hay partes muy difíciles de secuenciar, sobre todo cuando son secuencias repetidas. Pero fue una empresa, pues, a nivel mundial, muy, muy interesante. Bueno, permítame un par de minutos y regreso. Bueno, ¿nadie tiene alguna pregunta hasta aquí? Hace rato comentábamos que el grado de compactación de los cromosomas es diferente en células en mitosis o fase M a interfase, que es cualquiera de los otros fases del ciclo celular. Ustedes ya saben que hay G1, G2, G1S y G2, y luego mitosis, ¿no? Entonces, en la interfase, la cromatina está relajada. Eso permite la expresión de los genes, la duplicación. Los genes se duplican y permanecen, pues, como una red de pescador, así, imagínense, ¿no? Enormes. Pero permanecen relajados y al entrar en mitosis, estos genes se tienen que condensar para facilitar la separación de los cromosomas en dos juegos idénticos. Un cromosoma mitótico en realidad son dos cromosomas, ¿verdad? Porque en la fase S previa se duplicó el genoma completo. Entonces, la copia y el original permanecen unidos por moléculas especializadas y luego pues se condensan y permanecen unidos, ¿no? Entonces aquí cada cromosoma se conocen como cromátidas hermanas, cada una de ellas, pero es un cromosoma completo, ¿no? Y hay proteínas, les digo, especializadas que mantienen, funcionan como gompa, como pegamento, es un mecanismo activo, son anillos que unen los dos cromosomas, y estas proteínas se tienen que destruir o desmontar del cromosoma para que eventualmente permitir al sistema de microtúbulos separar a los cromosomas en dos juegos idénticos, ¿no? La foto que les mostré, la primera de la clase. Entonces, de estas dos barritas, una se va a la derecha y otra se va a la izquierda. El rojo también. Vean en mitosis, esta foto me gusta mucho. Es una foto, del lado izquierdo es el experimento y del lado derecho es el esquema del experimento. Lucen casi igual.
se utiliza una técnica que se llama hibridación in situ o hibridización, no sé cómo se diga en español. Y entonces cada cromosoma se pinta con un color. Se hace una sonda, una molécula de DNA pequeña, antiparalela, que hibrida con un cromosoma específicamente. Entonces, y esa molécula de la sonda tiene pegado un fluoróforo, y hay tantos fluoróforos como colores ven aquí. Y lo bonito es que los cromosomas en interfase están juntos, pero no revueltos. Es un concepto bonito. Les iba a mandar ese artículo, pero tuve que elegir cuáles. Y con esta figura les comunico el mensaje principal. Entonces, los cromosomas están relajados, ocupan un espacio enorme. Vean este azul, ¿no? Magenta, no sé qué sea, está regado por todo este espacio. Pero este azul no se mezcla con el amarillo o con el morado, ¿no? Entonces acá está un naranjita, un amarillo, pero cada quien tiene su propio territorio. Entonces es algo muy bonito, son como redes de pescadores, así la cromatina relajada, pero existen estos territorios cromosómicos en donde cada cromosoma relajado tiene su propio espacio y no se encima con ningún otro. Y en ese contexto es donde se duplica el genoma, se hacen dos y luego eventualmente cuando se entra en mitosis se van a condensar. ¿Y qué es lo que se pinta? O sea, ¿cómo distinguen si sigue siendo, pues, aminoácidos? Digo, Perdón. o sea, ¿qué es lo que tiene de especial cada uno que se pintan de distintos colores? Tienen secuencias nucleotídicas diferentes. Con base a esa diferencia en la secuencia, se hace una sonda, una molécula de DNA puede ser pequeña, 20, 30 nucleótidos, que sea antiparalela, que sea complementaria a la secuencia que queremos. Tiene que ser antiparalela para que podamos calentar, separar las dos hebras y luego al enfriar, la molécula pequeña se aparea con una de ellas y esa molécula pequeña, que se llama sonda, tiene un fluoróforo pegado. ¿Me expliqué? Sí, pero entonces quedaría la otra, ¿no? La otra complementaria. La otra hebra, pues no la vemos, pero no nos hace falta. Entonces, digamos, aquí vemos azul porque hay un fluoróforo que tiene ese color. El fluoróforo está pegado a una sonda que tiene una secuencia que es complementaria a una secuencia que solo está en este cromosoma. Si esa secuencia estuviera en otros cromosomas, pues se pintaría de azul. Entonces esto se llama fluorescencia. Esa es el mismo principio del Northern Blot, por ejemplo, o de muchos otras técnicas con sondas, pero esto pues es in situ, es en la célula. Es como el equivalente a la inmunofluorescencia. Vemos la molécula en su ubicación original en la célula. Pero está padrísimo, ¿no? Es algo bonito este concepto de que los cromosomas están juntos pero no revueltos. Imagínense qué relajo sería. En mitosis, entonces se condensa la cromatina para poder repartirlo, ¿no? Y entonces aquí tenemos al cromosoma mitótico, que les digo es un cromosoma duplicado, y estrictamente hablando se llaman cromátidas hermanas. Al final de G2 de fase S y en todo G2, pues habían dos, pero no estaban condensadas, estaban ahí todas como una red de pescador, les digo, en ese territorio cromosómico, donde había uno, pues ahora hay dos, pero pues la célula tiene que ser un esfuerzo grande para no enredar esas redes, ¿no? Las moléculas, y poder condensarlas y separarlas. Aquí están estos anillos azules,
que les decía son proteínas que forman un enlace físico entre las dos cromátidas. Estos son de una molécula que se llama coesina, o un complejo, tiene varios componentes. Originalmente hay a lo largo de todos los del brazo, uniendo a los dos. Y eventualmente se remueve de la mayor parte de los brazos y solo queda esta parte, uniendo la parte central, de donde se remueve con una enzima que se llama separasa. Entonces esa digiere estas proteínas separando a los dos. Y todo debe de estar pues acoplado en el tiempo, muy bonito. Los microtúbulos, el uso mitótico, que van a separar las cromátidas hermanas, van a jalarlas hacia la izquierda y hacia la derecha, se pegan en una cubierta proteica que se llama cinetocoro. Pues apúntenlo. Cinetocoro. Hay algunos conceptos que se parecen. Cinetocoro es la parte proteica donde se unen directamente los microtúbulos. Y aquí pintan dos placas, una externa de un color y otra interna de otro. Bueno. Y ese cinetocoro, esas proteínas, se pegan aquí y no en otra parte, porque ahí está el centrómero. El centrómero es pues la parte del cromosoma que va a permitir la separación, ¿no? Ahorita les muestro regresamos a lo del centrómero con más calma. Vean qué hermosa foto. Estas dos fotos, aquí en A es el cromosoma mitótico, pero esta es una foto real. Vean la barra, es una micra. Antes vimos un esquema, pero este hombrecito es el cromosoma mitótico. Tenemos la división de las dos cromátidas hermanas y está súper recubierto de proteínas. Por eso les digo qué maravilla que esa señora Martha Chase, creo que fue la que hizo el experimento de mostrar que las proteínas no eran de material genético. Entonces en el virus funciona muy bien, pero aquí hay proteínas por todas partes, ¿no? Entonces el cromosoma mitótico, hombrecito, en realidad les decía, son dos cromosomas. Es un cromosoma duplicado en fase S y cada uno se llama cromátidas hermanas. Está súper empacado. Y a la derecha es un núcleo soltado de cierta altura sobre de tal manera que cae y se despanzurra. Y entonces, todas estas redes de pescadores, esa es la cromatina. Relajada. Entonces, obviamente el cromosoma también está formado de esta de la misma cromatina, pero se ha empaquetado para poder distribuirse más fácilmente. Pero las dos fotos están padrísimas, ¿no? Y nuevamente esta foto de la derecha ya no aparece en la última versión del libro, esta es la anterior. Ahí nada más aparece el cromosoma mitótico, que es hermoso. Bueno, entonces, para que los cromosomas lineales puedan sobrevivir, requieren de estas tres regiones funcionales marcadas en amarillo. Dos telómeros en las puntas, estos dos azules, un origen de replicación que va a marcar el sitio donde se va a iniciar la síntesis de nuevo DNA a partir de usando cada una de las dos hebras como templado, y un centrómero aquí en rojito, que va a ser el centrómero, el sitio aquí donde eventualmente se ensambla el cinetocoro, que es la placa verde, y ahí se unen los microtúbulos. Entonces, algo tiene el DNA del centrómero de especial, que es diferente de todo lo demás, que permite que se ensamble ahí el cinetocoro. Todas estas proteínas son un complejo grande, para que luego se peguen los microtúbulos. Y eventualmente tengamos dos cromosomas. Entonces, para
Los cromosomas son como los seres vivos, ¿no? Se tienen que multiplicar y esto es como la vida a nivel molecular. Se tiene que multiplicar un cromosoma, se tiene que replicar o duplicar. Las bacterias tienen cromosomas pequeños con un origen de replicación basta para hacer la nueva molécula. Bueno, para copiar la complementaria a ambas hebras. Pero nuestros cromosomas son mucho, mucho más grandes y entonces hay, inclusive los de la levadura, que son chiquitos, son imposible que se repliquen con un solo origen de replicación. Entonces aquí pintan dos, pero pues hay un montón. Y en levadura, esos orígenes de replicación, por la forma experimental en que se identifican, se le denominan Autonomous Replication Sequence o Replicating Sequence, secuencia replicadora autónoma. Entonces, son secuencias que identifican experimentalmente como que pueden mediar el origen de replicación. Pues aquí está la horquilla de replicación, que vamos a ver en su momento los detalles, cómo se replica el DNA para tener dos moléculas a partir de una. Hay dos orígenes de replicación, dos horquillas de replicación. Los telómeros, su función es como que tienen una estructura especial para que la célula sepa que es normal y que no se originan de un corte a la mitad de un cromosoma. Imagínense, se corta aquí a la mitad, un corte doble, y tanto el de arriba como el de abajo va a acabar con otro extremo. Pues si la célula ve esos extremos cortados, inmediatamente los agarra y los pega. Entonces, para no pegar los cromosomas, lo que hace es hacer tienen una estructura especializada. Vamos a ver también en su momento en el tema de replicación. Los telómeros son esenciales para permitir que se replique esta última parte. Por la polaridad en que funciona la maquinaria de replicación, es imposible que se repliquen las puntas. Entonces, estas secuencias repetidas son secuencias así de 5 nucleótidos que se repiten 1000 veces. Son aburridas, pero adquieren una estructura especial que hace que la célula sepa que que es normal, vamos, ¿no? Y hay otras cosas que veremos en su momento sobre los telómeros. También hay por ahí una lectura de Saito que les voy a dar. Bueno. Hemos hablado que el DNA se encuentra asociado a proteínas y esas proteínas se dividen en dos grandes grupos, histonas y no histonas. Y cada una de ellas son tan abundantes que forman una masa igual a la del DNA. Ambas, las histonas y las no histonas. Las histonas pues son las más abundantes, ahorita vamos a ver, y las histonas son responsables de empaquetar el DNA en nucleosomas. Entonces, este es el segundo tema del día que vamos a ver. ¿Qué son los nucleosomas? ¿Cómo se empaqueta el DNA? Les digo de las lecturas que les envié, hay dos notas sobre cromatina que les va a ayudar a complementar esto, lo que vamos a ver ahorita. Entonces aquí la doble cadena, el DNA está representado por la raya amarilla. Las amarillas claras dentro de los círculos son proteínas histonas y todos esos parecen dulces de colores son no histonas. Entonces simplemente representa una gran variedad de proteínas que se pegan al DNA.
Entonces, de esas, pues nada más, pues hay muchas proteínas que se pegan al DNA para transcribirlo, por ejemplo, ¿no? Para usar la RNA polimerasa y todas las proteínas que requiere, porque son muchísimas, factor de transcripción, etcétera. También se requiere que proteínas que van a reparar el DNA se asocien, ¿no? Bueno. Y si ustedes rompen un núcleo de una célula eucariota, suavecito, lo que ustedes ven con el microscopio electrónico es esta fibra de cromatina de 30 nanómetros de ancho, de grosor, lo que se ve en A. Entonces, esto existe en la naturaleza y si a ese material ustedes le hacen un tratamiento un poquito más rudo que les doble la molécula un poco más, a partir de A obtienen B. Este es el llamado collar de perlas. Esto que está en B no existe en la naturaleza, pero es un poquito lo que les mostraba en la anterior, ¿no? Vean estos, parecen perlas unidas en un collar, ¿no? Y esta es la cromatina desdoblada. Y cada bolita va a ser un nucleosoma. Estos nucleosomas se descubrieron en 1974 y básicamente tiene 3 componentes. Un complejo de 8 moléculas de histonas, 2 de cada una. H2A, apunten esto porque pues así es, H2A, H2B, H3 y H4. Son 4 tipos de histonas diferentes y hay 2 de cada una para formar lo que se conoce como el octámero de histonas. Entonces, esa bolita es lo que está, bueno, está el octámero y luego hay 147 nucleótidos de DNA enrollados en ese octámero. Entonces, cada bolita que ustedes ven aquí tiene 8 moléculas de histonas, 2 de H2A, 2 de H2B, 2 de H3 y 2 de H4 y 147 pares de bases, que alcanza a darle 1.7 vueltas al cilindrito proteico. Estrictamente hablando, el nucleosoma es la partícula y el DNA que le rodea más uno de los linkers. Entonces, son como 200 nucleótidos en total. Entonces, el DNA espaciador que une los dos nucleosomas también es parte, ¿no? ¿Cómo se estudió esto? Estamos partiendo de esta cromatina parcialmente desplegada que derivan de la fibra de cromatina, que es la que existe fisiológicamente, y lo que se hizo fue ponerle una nucleasa, una enzima que corta los enlaces fosfodiéster, y esa enzima puede romper el DNA que une las partículas, pero no el DNA que está enrollado en el octámero de histonas. Y entonces esto es bien interesante, digo, es una metodología como se estudió, pero lo que les quiero hacer notar es, una nucleasa no tiene la que usan aquí no tiene una especificidad de secuencia. Uno esperaría que cortara este DNA y no lo hace.
Entonces, para cortarlo, la enzima tiene que meter este DNA al sitio activo, pero si está fuertemente pegado en el octámero, pues no lo va a meter. Entonces aquí está liberada la partícula, así se llama en inglés la nucleosome core particle. La core, el núcleo, es nada más el octámero y el 247 pares de bases. Y el nucleosoma propiamente hablando es esta partícula más un DNA, la partícula más el linker que une con el siguiente. Tiene 11 nanómetros. Y esa partícula o esa preparación, luego le ponen una alta concentración de sal y rompe la unión del DNA al octámero de histonas. Aquí ya este cilindrito, entonces se identificó por espectrometría de masas que tiene estas 4 proteínas diferentes y 2 unidades de cada uno de ellos. Total que son 2, 4, 6, 8, el octámero de histonas famoso. Y aquí vieron que el DNA tiene una longitud de 147 nucleótidos o pares de bases. ¿Alguna pregunta? Bueno, esa región linker o que une una partícula con la siguiente, puedes tener unos pocos nucleótidos o un máximo de 80. Y cada nucleosoma se repite a intervalos de 200 pares de nucleótidos. Si uno suma los 147 más el DNA que une con el siguiente, pues nos da como 200. Y si ustedes compararan la longitud de la molécula de DNA completamente estirada o organizada de esta manera, enrollándose alrededor del octámero de histonas, verían que el nucleosoma compacta el DNA 3 veces comparado con el DNA de esto. Pero obviamente dijimos que esa collar de perlas luego se empaqueta de alguna manera para formar la fibra de cromatina de 30 nanómetros. Entonces tienen que acomodarse los nucleosomas de alguna manera para formar la fibra de cromatina y hay varios modelos como les voy a mostrar después. Aquí en 1997 se publicó la estructura por difracción de rayos X. Tenemos aquí el código de colores abajo, en rojo la H2A, naranja H2B, verde la H3 y en azul la H4. Aquí está el octámero de histonas y tenemos el DNA en gris dándole 1.7 vueltas. Esto es en una orientación y luego lo gira 90 grados para que nosotros lo veamos. Vean, aquí es una parte donde le toca dar 2 vueltas. Esa es la doble hélice y pues fue algo padre, ¿no? Estas histonas se parecen mucho entre sí, las 4, H2, H2B, H3 y H4, tienen lo que se conoce como el pliegue de histonas, que no es otra cosa más 3 alfa hélices. Estos cilindritos representan alfa hélices o hélices alfa. Tenemos una central más grande y 2 laterales más pequeñas, unidas por 2 asas, ¿no? Entonces se pliega espacialmente de esta manera. Este es el pliegue de histonas y este pliegue se asocia consigo mismo, o sea, forma el pliegue de histonas de la H2A se puede unir a la H2B, como se ve aquí. La roja es la H2A y la naranja es la H2B. Entonces forman dímeros, la H2A con H2B y H3 con H4. Pero vean, el pliegue de histonas básico está presente en las 4.
Entonces, se forman heterodímeros de H2A con H2B y de H3 con H4. Posteriormente, dos dímeros H3H4 se unen entre sí y reclutan a un heterodímero H2A, H2B y luego a otro. Y así ya tenemos al octavo. Son proteínas pequeñas, 102, 135 aminoácidos. Tendrían un peso molecular 10, 13 kilodaltones más o menos, ¿no? Y las histonas, las cuatro, tienen pliegue de histonas y tienen una cola aminoterminal. La H3 es mucho más larga, pero las otras tres son parecidas y estas colas juegan un papel fundamental en regular la función de este octámero. Les decía, H3 se une con H4, forma un dímero y luego dos dímeros se unen para formar el tetrámero y luego ese tetrámero, bueno, por un lado, por el otro, H2A y H2B se unen entre sí para formar el dímero H2A, H2B y posteriormente el tetrámero recluta a dos dímeros de H2A, H2B. Pues aquí está el tetrámero, ya tiene el DNA y aquí recluta los dos dímeros de H2A, H2B para formar el octámero. Y vean qué bonito se ve aquí abajo como las colas aminoterminales o el extremo aminoterminal protruye, sale, queda expuesto en el octámero de histonas. Entonces, eso va a ser muy importante. Estas proteínas son muy chiquitas, pero tienen necesidad de otras, de que les ayuden otras proteínas que son chaperonas para formar los octámeros de histona. Y aunque son chiquitas, uno esperaría que cruzaran los poros nucleares por difusión, porque están muy pequeñas, pero no es el caso. Estos usan chaperonas y es bastante complejo. Como se tiene el cristal, pues se puede ver detalles moleculares que siempre son interesantes. La unión entre el DNA y el octámero de histonas es muy fuerte. Está mediado por muchos tipos de enlace. Hay 142 puentes de hidrógeno entre el DNA y las histonas. Hay numerosas interacciones hidrofóbicas. Y de forma importante, hay muchos puentes salinos, se llaman, entre el DNA, el fosfato del DNA cargado negativamente y las histonas cargadas positivamente. ¿Qué le da la carga positiva a las histonas? Pues la abundancia de los aminoácidos lisina o arginina. Estos dos aminoácidos a pH fisiológico tienen una carga positiva debido a que tienen un grupo amino adicional al amino normal de cualquier aminoácido. Entonces, estas interacciones permiten que cualquier secuencia de DNA, no importa la secuencia de bases específica, pueda formar estos puentes salinos con las histonas. Son interacciones electrostáticas. El DNA tiene este exceso de cargas negativas por el fosfato y las histonas tienen un exceso de cargas positivas debido a la abundancia de lisina y arginina y entonces pues se atraen, las respuestas se atraen. Estas histonas son muy conservadas en la evolución. Si ustedes comparan, solo hay dos aminoácidos de diferencia entre la histona H4 del chícharo y la de la vaca. Entonces esto quiere decir que cualquier cambio evolutivo, cualquier cambio que haya ocurrido, pues no lo vemos. Eso quiere decir que tuvo un efecto negativo
sobre la función de la proteína. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, en la tarde dense una leída ahí en el libro que todos tienen. Creo que puse muchas figuras del capítulo 4 para esta presentación. Bueno, entonces yo les dije que el DNA está enrollado en el octámero de histonas y que esa secuencia de DNA, este enrollamiento impide que otras proteínas puedan tener acceso a esa región del DNA. La DNasa, la enzima que corta al DNA, solo pudo cortar la región que une una partícula con la otra del nucleosoma, pero no el DNA que está enrollando. Pero, pues, ¿cómo se pega la DNA polimerasa que replica el DNA? Los factores de transcripción, la RNA polimerasa para transcribirlo, o todas las enzimas que reparan el DNA. Tiene que haber un mecanismo regulador que permita que todas estas proteínas tengan acceso a todo el DNA, ¿no? Entonces, por un lado, se conoce que de una manera espontánea el DNA enrollado se desplaza del octámero de histonas. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos esta región blanca en el DNA está enrollado. Y esto existe por 250 milisegundos. Pero de repente, de forma espontánea, esta región blanca queda expuesta, como que se desarrolla y queda expuesta. Y existe por 10, 50 milisegundos. Y luego regresa a la original y ya no quedaría expuesta. Entonces, en teoría, aquí en medio, esta proteína verde podría pegarse a la secuencia, a la región blanca, ¿no? Para formar ese complejo. Pero la vida requiere un mayor control y una mayor seguridad y no puede depender de estos mecanismos azarosos. Sí se ha visto que existe, pero también se ha visto, y este es un mecanismo mucho más importante, que existen, aquí le hubiera puesto comillas, complejos remodeladores de la cromatina. O sea, anótelo como tal. Complejos remodeladores de la cromatina que tienen la capacidad de deslizar el octámero de histonas y dejar expuesto el DNA para que otras proteínas tengan acceso al mismo. Hay docenas de complejos remodeladores. Cada complejo tiene más de 10 proteínas. Y entonces tienen esa capacidad de trabajar sobre los octámeros y desplazar cambiar, mover el DNA del octámero de histonas, ¿no? Esta posición relativa para exponer una región que normalmente pues no quedaría expuesta y sería inaccesible para proteínas que tienen que pegarse ahí, ¿no? Entonces, también estos complejos tienen la capacidad, algunos, de reemplazar las histonas. Hemos hablado que hay 4 tipos básicos, H2A, H2B, H3 y H4. Pero luego existen variantes. Por ejemplo, de la H2A, aquí hay una que se llama H2AZ, que con ayuda de chaperonas y estos complejos remodeladores que requieren ATP para funcionar, podemos intercambiar la original H2A por la H2AZ bajo ciertas condiciones. Y luego vamos a ver
que en diferentes condiciones hay diferentes reemplazos. Les decía, son docenas de complejos. Hay que inyectar energía para que funcionen y cada complejo tiene muchas unidades, 10 o más unidades. Estos complejos son complejos. Y entonces, digamos, hay que tener la idea de que la cromatina es algo dinámico, que algunas partes van a estar condensadas e inaccesibles, pero que bajo ciertas condiciones se activan mecanismos para hacer accesible esa cromatina a las proteínas relevantes en esa condición. Ahora, les decía que esto que está en B es la fibra de cromatina desdoblada. No existe en la naturaleza. Llegamos a esa estructura tratando un poquito rudo a la fibra de cromatina de 30 nanómetros, que es la que sí existe. Entonces, eso quiere decir que en la célula, pues esta estructura de B se convierte en A. Y vean, está más electrodensa, está más gorda, 30 nanómetros. Entonces, de alguna manera, estos nucleosomas se tienen que acomodar para originar la fibra de arriba, y la pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo son las primeras etapas de compactación del DNA? Entonces, en 2005 se publicó este modelo del zigzag. Se basa en una reconstrucción in vitro con histonas y DNA puros, pero lo único que lograron fue un tetranucleosoma. Y lo que vieron les permitió permitir que lo que está en C es, lo que vieron está en B y lo que interpretan es lo que está en C, ¿no? Que la fibra de cromatina está formada por un acomodo de los nucleosomas en zigzag, como se muestra aquí. Entonces, ese es un modelo. Aquí está el DNA en rojito rodeando. Y el otro modelo es el modelo de solenoide, que se publicó en 2006. Y ahí es un modelo ligeramente diferente. Se basa en cadenas más largas de nucleosomas. También reconstituyeron in vitro con componentes individuales purificados. Pero aquí se basaron en microscopía electrónica, ¿no? No tiene tanta resolución. No sé, en esos años yo creo que todavía se harían en 2004 los experimentos, 2005. No sé cómo andaba la microscopía electrónica en esos años. Ahorita les he comentado que la resolución de la microscopía electrónica compite con la cristalografía de rayos X, pero en esa época no estoy tan seguro. Pero en fin, existen estos dos modelos, son pequeños detalles, ¿no? De zigzag o de solenoide, ¿no? Aquí va un poco girando y si siguen las flechas está un poquito enredoso de entender, pero al final nos daría esa fibra de cromatina donde se empaquetan entonces aquí en los nucleosomas. Entonces aquí ya llevamos dos niveles de compactación, ¿verdad? Primero, enredar el DNA alrededor del octámero de histonas. Dijimos que compacta 3 veces. Y luego esos nucleosomas se van a acomodar en la fibra de cromatina de 30 nanómetros. Y esa a su vez se va a compactar aún más, ¿no? Y siguiendo esa línea de pensamiento, el grado de compactación más elevado que existe en la célula, pues son los cromosomas mitóticos. Bueno, pues eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Creo que ya pasaron el periodo de altas y bajas de las inscripciones, entonces supongo que los que estamos ahorita seremos los que
avanzaremos en el curso. Estamos 19 ahorita, no sé cuántos faltarían. Bueno, preguntas, comentarios. Creo que no, profe. Bueno, les digo, si pueden leer sobre el tema, es el capítulo 4, de ahí saqué las fotos, y les mando el enlace para la clase del miércoles. Vamos a continuar con la importancia de las colas, de las histonas y todas las modificaciones post-traduccionales que ocurren ahí para compactar más o menos la cromatina. Eso es fundamental para ver si se expresa un gen o no. Y el jueves les toca exponer. Entonces el primer equipo dio un ejemplo muy bonito de preparar muy bien su exposición. Así síganlo para que puedan compartir con orgullo su presentación con todos, y todos lean con anticipación las notas, hagan sus resúmenes. No he podido bajar sus tareas porque todo el fin de semana me la pasé escribiendo cartas de recomendación que me pidieron diversas personas, pero lo voy a hacer y voy a checar cómo le hacen. Aunque escriban feo, pero que salga de ustedes, no lo copien ni lo traduzcan automáticamente. Bueno, pues muy bien. Si no hay preguntas, yo me despido, les envío el enlace y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, doctor. Adiós a todos.